Voy a compartir pantalla. Y aquí está. El otro día habíamos llegado hasta acá. Hasta lo que es el tiro. Voy a repasarlo así muy rapidito. Sí, voy a volverlo a repasar por las dudas. Nosotros para poder hacer el molde base, ¿sí? El molde base del pantalón, necesitamos tener las medidas de contorno de cadera, contorno de cintura, largo de pantalón, altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Lo que vamos a trabajar es de a cuartos, ¿sí? Un cuarto de contorno de cintura y un cuarto de contorno de cadera. Las medidas para hacer el rectángulo que nosotros vamos a trabajar es el largo, ¿sí? El largo total, más el cuarto de contorno de cadera, la parte más ancha. Después la cintura la vamos a poner. En este rectángulo que nosotros marcamos, con el cuarto de contorno de cadera, más el largo, vamos a ir desde la línea, o sea, desde la línea de base, ahí va a ser la línea de cintura. Vamos a bajar la altura de cadera, y la marcamos. Bajamos y marcamos la altura de tiro, la altura de rodilla, y la botamanga es la que nosotros vamos a encontrar acá abajo. Nosotros, para sacar el tiro, ¿sí? O sea, lo que es en molde, en la moldería básica, en pantalón, se trabaja primero el delantero y después el trasero. Nosotros vamos a trabajar con el 15% del cuarto de contorno de cadera, que sería el total del cuarto de contorno de cadera en este es de 25, por 0,15 me da 3,75. Podemos hacer 25, ¿sí? Es el cuarto de contorno, por 0,15 y me da un total. O podemos hacer 15 por 100 dividido en 25. Sí. Tiene que sacar porcentaje. La forma más fácil que yo lo saco es multiplicando el número por 0,15, 0,20, o depende del porcentaje, del número del porcentaje, es lo que yo voy a marcar. Una vez que ya tenemos lo que nosotros va a salir, ¿sí? Hacia afuera de nuestro molde, es el ese cuarto de cadera, sí, yo sabía que le había errado. Gracias, Paula. Sí, por eso, por eso volví a repetir, porque me quedé con la duda. Es el porcentaje, es cuarto de cadera por 15 dividido 100. Hoy cuentas, si de por sí cuando estoy bien, no, las cuentas no salen, hoy menos que menos. Así que cuentas, voy a intentar explicarles, pero vamos a ir como medio. Una vez que tenemos lo que va a salir, ¿sí? Nuestra saliente del tiro, lo marcamos a la altura de tiro. Desde la altura de tiro hacia afuera marcamos ese 3,75, ¿sí? Que teníamos anteriormente. En la línea de cintura hacia abajo bajamos 2,5 y marcamos, ¿sí? Desde la línea de cintura marcamos cuánto es nuestra cintura. Si nuestra cintura es de, no me acuerdo cuánto era el cuarto de cintura. Es de 18. Una cinturita de avispa. Entonces marcamos desde acá hacia acá 18 centímetros. Esos 18 centímetros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es unir con una línea recta hacia esos 2,5 centímetros que nosotros bajamos, y en la mitad de esa línea vamos a marcar medio centímetro hacia abajo. Ese medio centímetro es para que nos sirva como guía para poder hacer una pequeña curva, porque esta tiene que tener una curvita, ¿sí?
Hay algo que me olvidé acá. Nosotros tenemos 18 centímetros, ¿sí? A esos 18 centímetros le tenemos que sumar los 2 centímetros de pinza. Nosotros vamos a tener una pinza de 2 centímetros que va acá. Entonces, son 18 más 2, son 20 centímetros. Entonces acá tenemos que poner 20, ¿sí? No 18, tenemos que marcar 20. O sea, son los 18 de centímetros de cintura más, es 18 más 2. O sea, 18 del cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros de pinza. Una vez que nosotros marcamos, ¿sí? Que hice demasiados números. Bajamos ahí. Lo que hago es unir. Con una línea recta, también desde la cintura hacia la altura de cadera. Y en la mitad marco 0,5 hacia afuera y genero una pequeña curva. Y esta línea es, hago una curvita acá y voy derecho hacia arriba. La curva la vamos a generar entre la altura de cadera y la altura de tiro. Luego lo que vamos a hacer es, lo mismo que hicimos 3,75 que salimos hacia afuera, en la base, en la botamanga, desde el otro extremo, marcamos 3,75 acá. Entonces, unimos desde la línea de tiro hacia abajo con una línea recta, y desde la línea de tiro del otro extremo hacia la botamanga en línea recta. Y ahí ya tenemos marcado, ¿sí? La base de nuestro... Perdón, me faltó la pinza. A la mitad marcamos esos 2 centímetros de profundidad, o sea, marcamos la mitad, y es 1 centímetro hacia cada lado, y le damos una profundidad entre 10 y 12 centímetros. Esperen. No. De 12... No, entre 8 y 10, perdón. Entre 12 y 10 es el de la espalda. Entre 8 y 10 centímetros es en el delantero, y entre 12 y 10 es el de la espalda. Lo único que puede llegar a pasar es que dependiendo también del cuerpo, ¿sí? Depende del cuerpo de cada uno, también la pinza, ¿sí? La profundidad y qué tan larga es la pinza va a variar en función de cada cuerpo. Si ustedes estuvieron ojeando un poquito el libro de talles grandes, van a ver que dependiendo del cuerpo, las pinzas, o a veces la pinza del delantero y de la espalda son exactamente iguales, o si yo por ejemplo, le digo que en el delantero va de 8 y 10, o entre 8 y 10 centímetros en el delantero y el de la espalda 12 y 15, depende del cuerpo, a veces se invierten las pinzas. En el delantero tienen que ser más largas y en la espalda más cortas. A ver, aquí lo voy a buscar acá. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, cola chata, por ejemplo, ¿sí? En el caso de la cola chata corresponde 2 correcciones en el molde. Primero, las pinzas traseras deben ser 2 a 3 centímetros más largas para que quiten el volumen que el cuerpo no necesita. Y el tiro trasero también debe ser modificado bajando 2 centímetros en la cintura para evitar pliegues o bolsas en la cintura. Eso cuando no tenemos cola. O sea, eso sería en mi caso. Después, abdomen pronunciado, que es mi caso, o sea, yo tengo los dos. Entonces tengo que hacer las modificaciones dependiendo de lo que yo tengo. La corrección conviene realizar el trazar el molde del pantalón con una persona con un abdomen pronunciado, es colocar la línea de tiro delantera paralela al rectángulo. De esta manera
se va a dar más capacidad de la que se necesita. Y bueno, dependiendo de cada uno, bueno, de cada caso está la explicación, ¿sí? Por favor. Te lo di para que no me molestes cada 2 minutos. ¿Se va entendiendo esto hasta acá, chicas? Sí, profe. Perfecto. Bien. Hola, igual el pantalón es como mucho más sencillo que la parte de arriba, ¿no? Sí, el pantalón es más sencillo. Igual depende, sí, o sea, depende también después de cada una de las modificaciones. O sea, con el molde base ahora después van a ver, que yo les digo, bueno, con este mismo molde ustedes pueden hacer pantalones Oxford, chupines. También se pueden hacer joggings en la moldería, que yo les voy a pasar. A ver, en este creo que está. En lo que es el molde base llevan, o sea, en lo que ya les pasé, van a tener, se saca la pinza, ven las correcciones en el pantalón, tienen pantalón de jogging, qué correcciones hay que hacer para el pantalón de jogging, calzas, o sea, babucha, calzas, en las calzas hay que hacer reducciones, ¿sí? O sea, en las calzas hay que hacer una reducción, una falda de modal, y moldería para calza. Ya una consulta. Uh-huh. Para achicar, ponele un pantalón. Mi idea es que como para que no pierda la forma, ¿no? ¿Viste? Cuando tenés que achicar mucho, lo tenés que desarmar todo. O vos podés tomar del tiro. Correr, o sea, tomando del tiro, no, yo cuando vos tenés que achicar un pantalón, por lo general los pantalones se achican de costado. Ah, ok. ¿Sí? El tema es que cuando vos achicás un pantalón, si lo tenés que achicar mucho del costado, tenés los bolsillos. Claro. Si tenés los bolsillos de atrás, ponele, vos tenés el pantalón acá, tenés el bolsillo acá, y yo tengo que achicarlo mucho acá, y bueno, el bolsillo me queda acá, me queda como que se me desfasó un poquito. Porque viste que hay un montón de gente que dice, ay, quiero achicar este pantalón, ¿entendés? Y la verdad que a veces es como tenés que hacer un pantalón nuevo la mayoría de las veces. Y la mayoría de las veces sí, salvo o sea, que sea mínimo. Si es un poco, se achica de los costados. ¿Qué le haces? ¿Pinza o cómo lo tomás? ¿O lo vas tomando de acuerdo al dibujo del pantalón? Todo por la orilla. Todo por la orilla. Ah, no pasa nada con eso. Y después lo cortás y listo. Lo cortás y listo. Lo que tiene es que, por ejemplo, si vos haces en un pantalón de jean y le queda grande desde la cintura hacia abajo y tenés que cortar hacia los costados, tenés que desarmar la cintura o desarmar aunque sea un pedazo de la cintura, ¿sí? Achicar cintura con todo y después volver a unir a la cintura en ese pedazo. Bueno, pero eso no sería tan complicado. ¿Hasta cuánto se podría hacer eso? ¿2 centímetros? 2 centímetros, no más, porque si le sacás más, te hasta donde te den los bolsillos, para que no se quede espantoso. Exacto. Porque si no te quedan los bolsillos como que se desfasaron un poquito. Pegados al borde. Exacto. ¿Se puede sacar del tiro? ¿Se puede achicar del tiro? Sí, se puede achicar el tiro, pero tenés que tener mucho cuidado, porque donde vos achicaste del tiro, también, si vos achicás del tiro, estás achicando del alto también. O sea, si yo, por ejemplo, tengo acá y yo achico, también estoy achicando el recorrido que va de acá hasta acá. Sí, o sea, tienen que tener cuidado con eso, porque donde achican el tiro por ahí la pueden, excepto que lo desarmen. Pasa que lleva un laburo de loco, tienen que desarmar todo, volver a coser. Sí, desarmarlo casi que lo deberías cobrar como un pantalón nuevo.
y casi. Exacto. O sea, muy poca gente. Qué bueno que no lo veas complicado. ¿Qué cosa no ves complicado? No me acuerdo. Achicar la cintura, me parece. Achicar la cintura. Para Sonia es complicado achicar la cintura. Creo que lo compartí, me parece, el link. En el grupo, que es un drive. Pero no me acuerdo si lo compartí. Creo que sí, que lo compartí en el grupo. Para el que poco sabe o el que está arrancando, todo es complicado. O sea, no es que no es complicado una cosa, sino es todo. A ver, esperen que me voy a fijar. A ver. A ver, esperen que lo busco en el grupo. Esperen que tampoco es que han hablado tanto, chicas. O sí. Martes, viernes pasado, a ver. Lunes, sábado. Sí, acá están, miren, espera, que ahí lo vuelvo a. Ahí lo vuelvo a mandar. Ahí lo vuelvo a reenviar el link, así ya lo tiene. Todo lo que es libro siempre siempre es bueno. O sea, siempre está bueno para poder sacar el molde, o sea, los moldes siempre ayudan. Pero sí, a la hora de que el que está arrancando, para el que arranca es todo difícil. Tienen que armarse de mucha paciencia, lo que por ahí uno, a veces a mí me ven y me dicen, pero vos lo haces rápido. Bueno, pero después de tantos años, o sea, si uno no lo hace rápido después de muchos años, es como que hay algo, ¿sí? Pero es dependiendo de cada uno. Bien. Bueno, pero todo es cuestión de práctica. Sí, sí, siempre es cuestión de práctica. Siempre es cuestión de práctica. Buenísimo. Ahí lo copio. Ahí Paula subió otro. Copiar. Acá dice que hay un montón de libros, así que buenísimo. Bien. Ahora vamos al trasero. ¿Sí? En el trasero, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que el delantero, nada más que hay que hacerle algunas modificaciones. O sea, podemos usar como base el trasero para después modificar, ¿sí?, el delantero para hacer el trasero. Por ejemplo, si yo lo tengo acá, en yo sobre este mismo puedo modificar, ¿sí?, lo que es el trasero. Tengo que sumarle un centímetro más, en vez de ser 3 centímetros de pinza, de 2 es una pinza de 3, es un poquito más profunda, entonces 18 más 3, 21. Entonces tengo que marcar 21 acá. Marco, vuelvo a generar, ¿sí?, la línea del costado. Lo vamos a poner acá porque en el delantero bajamos, ¿sí? Bajamos la parte a la altura de la cintura. En el trasero subimos 1,5 centímetros y entramos 2,5 centímetros. Esto sería así. Subimos, ¿sí?, desde la línea de cintura que la tenemos acá,
subimos 1,5 centímetros y entramos 2 centímetros, o sea, 2,5 centímetros. O sea, la cintura me quedaría ahí. Uno con una línea recta desde este 1,5 centímetros y 2,5 centímetros que entré hacia la altura de cadera. Y donde tenemos la línea de tiro, ¿sí? Que yo tengo acá, es lo que yo me da la línea de tiro delantero multiplicado por 3. Es 3,75 por 3, que ya les digo exactamente cuánto me da el número. Acá, ¿ven? 3,75 por 3, me da 11,25. Entonces yo lo que tengo que hacer es, desde la altura de tiro, salir, ¿sí? 11,25. Lo que yo hago es estirar una línea y marco, ¿sí? 11,25 como una línea auxiliar esta que está acá al lado. ¿Por qué marco esa línea auxiliar y no es que marco el tiro ya directamente 11,25 acá? Porque yo al estirar el tiro, de acá a acá, tengo una medida. Y de acá a acá tengo otra. Entonces, yo lo que necesito es que esta medida me quede igual que esta. Es lo mismo que yo les decía con respecto a las faldas. ¿Sí? Que cuando nosotros hacemos una falda, que tenemos una falda o una remera, que tenemos, si yo lo hago en Eva C, tengo que tener la misma medida de acá que acá en el costado. Si yo no tengo la misma medida que tengo acá en el costado, la ropa o lo que esté haciendo me queda con esta forma. En el pantalón es exactamente lo mismo. Yo necesito que esta medida, ¿sí? Del tiro trasero, de la entrepierna, me quede exactamente que la entrepierna del tiro delantero. Entonces, marco y hago una línea auxiliar, ¿sí? Desde esta línea hacia afuera. Sí. ¿Alguien me dijo algo? No. Bien. Desde esta línea hacia afuera marco 11,25 todo a lo largo. Mido cuánto tiene, ¿sí? Desde el tiro delantero hasta la rodilla, cuánto mide, y esa misma medida lo que hago es trasladarla hacia acá al costado, hacia el costadito. Al trasladarla hacia el costado, lo que yo tengo que fijarme es que ese número coincida justo con uno de estos vértices. ¿Sí? Y ahí, una vez que yo ya lo tengo ahí sí marco y hago la unión para hacer el tiro trasero. El tiro trasero siempre es bien prolongado, es bien largo. Depende ya después si vamos a joggings o telas de punto y eso, por ahí no es tanto. Pero en telas planas, el tiro siempre es más largo porque obviamente tenemos una anatomía, no somos chatitos, entonces tenemos que recubrir todo el recorrido, ¿sí? Tanto del trasero como el delantero. Una vez que marcamos el tiro, volvemos a marcar la rodilla, o sea, marcamos a la cintura, rodilla, este es exactamente igual. Si ustedes, la forma de fijarse si esto y esto quedó bien, lo que tenemos que hacer es unir los costados y después unir este con este. Uniendo las dos rodillas, ¿sí? Viendo que me queden las dos rodillas al mismo nivel, y unir este y este. A veces hay que recortar apenas un poquitito porque o sobresalte o falta. Entonces, en eso es como rectificar el molde. Verificar, ¿sí? Hay que verificar que esas dos puntas, y eso nos quede bien. Porque si no nos queda bien, cuando lo vayamos a coser nos va a faltar o nos va a sobrar tela de algún lado. Y ahí ya tendríamos el pantalón listo, chicas. O sea, el pantalón no es tan difícil.
Eso sí, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos ahora después vamos a pasar al pantalón con corte de jean para ver la modificación del molde base, ¿sí? De un pantalón base, así como tenemos nosotras, a un pantalón de corte jean. En el molde, ustedes, en el molde del pantalón van a tener que poner altura de tiro, cadera, etc. Todo eso más dirección, dirección en sentido del hilo, que eso siempre se marca, de arriba hacia abajo. Si el molde tiene margen de costura, si no tiene margen de costura. Los bolsillos, se van a marcar los bolsillos, a qué altura y cómo nosotros queremos poner los bolsillos, se marcan en el molde. ¿Cómo nosotros lo pasamos después a la tela? Porque, por ejemplo, nosotros marcamos el bolsillo en el molde y después lo queremos pasar. Se hace un agujerito, pueden agujerear, ¿sí? Las 4 puntas en el molde, y cuando apoyan el molde pueden, con la tiza o el jabón, van marcando y ya les queda, ¿sí? Esas 4 puntas donde nosotros vamos a tener que hacer coincidir nuestro bolsillo. Esta es la modificación, ¿sí? No sé en qué voy a buscar. Una vez que ya tenemos el pantalón, el molde base, acá les da varias opciones a la hora de elegir un tipo de botamanga. Y nosotros tenemos la base del pantalón está partido a la mitad. Nosotros tenemos el cuarto y lo partimos, ¿sí? En 4. Esta es la altura de rodilla y este es el centro del pantalón. Teniendo en cuenta desde el centro del pantalón, marcamos hacia los costados, por ejemplo, para hacer un cigarret o chupín, 18 centímetros. Para hacer, creo que este es un recto, un pantalón recto, marcamos desde afuera, o sea, desde donde la línea que nosotros tenemos, el molde base, hacia adentro 2 centímetros y volvemos a marcar la botamanga. Queremos hacer un pata elefante. Pata elefante es desde la altura de rodilla hacia adentro es 1,5 centímetros, y desde la botamanga hacia afuera son 2 centímetros. Y lo que tenemos que hacer es unirlos, ¿sí? Ir uniéndolos. Por ejemplo, vienen y les dicen que quieren modificar, ¿sí? Un pantalón, un pata elefante. Para modificar el pata elefante lo que tienen que hacer es modificar tanto de adentro como de afuera. Ahí sí tienen que modificar de los dos lados. O para achupinar lo mismo. Tienen que achupinar desde la rodilla, más o menos, dependiendo qué tanto, o sea, se lo tienen que probar a la persona y ahí empezar a ver desde dónde pueden achicar. Pero si tienen que achupinar algo, tienen que achicarlo de los dos lados. ¿Sí? No es achicarlo desde uno, porque si lo achicamos de un lado solo, después nos va a tirar de otro. Para hacer un palazzo, bueno, desde la altura de cadera, perdón, desde la altura de tiro hacia abajo, en la botamanga salimos 6 y salimos 6. Bermuda desde la rodilla hacia arriba salimos 2. Y este creo que era pescador, que es desde la rodilla hacia abajo. Nosotros podemos hacer unos 6, 7 centímetros, depende de qué tan abajo ustedes quieran, ¿sí? el pantalón, y hacia adentro 1 centímetro. ¿Se entendió esto? Bien. En el trasero tengan en cuenta que yo me olvidé de decírselos, pero va con pinza como el delantero. La pinza se comporta exactamente igual. O sea, ¿Y la botamanga, María? ¿eh? ¿Y la botamanga del trasero queda igual? ¿No Es se igual. sacan los...? Ah, No, es igual. está, perfecto. Esta moldería es igual. Hay algunas molderías que por ahí el trasero es más grande, ¿sí? Que el delantero. Es como para cubrir, o sea, pero depende de la moldería que se esté utilizando. Estas molderías son iguales.
Se sacan los 3,75. Exacto. Pero Perfecto. en el base, ¿sí? En el molde base. En estos, o sea, si vos ya sabés que vas a hacer un cigarret, lo que haces es marcar el molde de la mitad, por ejemplo, del rectángulo, marcas a los 12,5, lo marcas a la mitad. Perfecto, sí, sí, eso sí. Me quedé Entonces con de el ahí sacás trasero. los tipos de botamanga, pero el base es 3,5 centímetros hacia adentro. 3,75 depende de lo que te dé el tiro. Del tiro. Perfecto, gracias María. No, de nada. 20 veces lo vas a mirar, Sonia, ya tu familia debe tenerlo. Ya me escuchan y voy a decir otra vez, María. Bien. Pantalón de jogging. Pantalón de jogging es el pantalón base que recién acabamos de hacer. Se eliminan las pinzas. Se ensancha del molde base 1 centímetro hacia afuera. Va hacia arriba. Desde la cintura, ¿sí? Desde la línea de cintura, lo que vamos a hacer es subir el ancho del elástico y vamos a sumar el doblez del elástico. O sea, el jogging nos va a quedar acá. Esto depende de la altura. ¿Eh? ¿Alguien me dijo algo o yo estoy mal, chicas? Estoy mal. No, nadie. Igual yo te pregunto, o sea que si yo tengo, ponerle un elástico de 2, le hago 4. Sí. 4, 5, o sea, depende. Si vos leo, por ejemplo, en el... Depende del pantalón. Hay algunos pantalones que la cintura va en lo mismo. O sea, va en el mismo, o sea, se hace un doblez, se dobla y se pasa el elástico o se cose con el elástico incluido. Otros pantalones van con la cintura aparte. Por ejemplo, si yo voy a hacer un pantalón de rib, con la cintura de rib, ahí ya la cintura es aparte, la tengo que cortar aparte. ¿Sí? Pero en tengan en cuenta que este pantalón es a la cintura, entonces si yo le agrego acá 2, me va a quedar un poquito más arriba de la cintura. Si quiero un pantalón más tiro bajo, bajo 5. Puedo bajar otros 6, 7 centímetros, o sea, cuantos centímetros yo baje de acá, es lo que va a ir bajando el pantalón. Pero si yo bajo, por ejemplo, yo bajo 5 centímetros de acá, tengo que bajar 5 centímetros de acá. ¿Sí? O sea, 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro, vuelvo a unir, y ahí ya tengo lo que bajé. Si yo bajé 5 y quiero agregar una cintura, y quiero que me quede, o sea, de esos 5 es bien a la altura que yo quiero que me quede, ¿sí? Supongan que yo lo bajé y me quedó a esta altura. Y le voy a poner una cintura aparte, en vez de hacerle el dobladillo. Le voy a poner una cintura aparte. Entonces yo lo bajé acá 5. Yo le voy a poner una cintura de 4 centímetros de ancho. ¿Qué tengo que hacer? Es bajar 4 centímetros más. Y restarle esos 4 centímetros que yo le voy a agregar después. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a agregar una cintura, lo que tenemos que hacer es restárselo al molde. Porque si yo le bajé 5 para que me quede un poco más bajo, que no me quede a la cintura. ¿Sí? Le bajé 5, pero le sumo, pero le bajo, lo corto todo. Pero cuando le agrego el rib, un rib, por ejemplo, de 4 centímetros de ancho, lo subí 4, en vez de, o sea, no me va a quedar a la altura que yo quería. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tener en cuenta qué tipo de sistema o qué tipo de elástico van a poner en su pantalón. Si le van a poner un elástico, lo van a hacer ustedes, a veces se pasa una costura con overlock, todo alrededor del elástico, se gira hacia adentro y se pasa a la recta. Y ya les queda el elástico cosido en el pantalón.
Otra forma, que era la forma de las abuelas, o cuando se nos rompía el elástico del pantalón, pasar el elástico, hacer como una especie de fuellecito, un doble doblez, donde después pasan el elástico por ahí adentro, cosen o hacen un nudito y ya tienen el elástico puesto en el pantalón. Dependiendo del tipo de elástico de lo que ustedes quieran hacer, es lo que va a hacer. Por ejemplo, esto tiene cordón. Entonces, yo subo, ¿sí? Esos 2 o 3 centímetros que quiero como si fuera elástico, más otros 2 centímetros o 3 del doblez, y acá tengo el cordón. En vez de ser un elástico, le puedo pasar un cordón. Entonces, hago todo eso, ese doble doblez, lo coso y después paso el cordón por alrededor. Una de las herramientas que están muy buenas, es un pasacintas, pero para pasar cordones y elásticos es lo más, creo que muchas ya lo deben conocer. En vez del alfiler, el alfiler de gancho, para pasar elásticos, este es lo más. Porque no se te engancha, ¿sí? Y a veces uno cuando le pasa el alfiler de gancho se te abre en la mitad, se te abre en el medio. Te querés morir, o se te abrió y se te zafó. En cambio con este no. Agarrás, lo pones, pasás todo alrededor y tirás. Yo, bueno, con este uso para los barbijos. Paso los elásticos de los barbijos con esto. Sí, es súper práctico. Súper, súper práctico. ¿Qué fue? Yo no sabía que esto servía para eso hasta que una chica me dijo, me desasnó. Pero no lo tenía tampoco, lo fui a comprar porque estaba podrida de pasar los cordones con un invisible y que me volvía loca, pues se me salían los cordones, se me abría el invisible en la mitad. Entonces, con eso vuelan, ¿sí? Hacen las cosas mucho más rápido. Más que nada cuando tiene que ver con cordones. Si no están muy cancheras, lo ideal es esto, o sea, hacer un doblez, dejarle, cuando cosen, dejarle por ahí un pedacito chiquitito acá atrás, sin coser, cosa de poder pasar la aguja, pasar todo el elástico, lo cosen y ya tienen el elástico puesto. La que está más canchera, bueno, cose el elástico al pantalón, ¿sí? Cose todo el elástico al pantalón y lo da vuelta y ahí le pasa una costura recta para emprolijar. Entonces, en los dos, tanto en trasero como delantero, se sale, ¿sí? 1 centímetro hacia afuera, y en el trasero se acorta 2 centímetros el tiro. Lo que hacemos es volver a redibujar el tiro 2 centímetros más adentro. De esta manera, no nos queda tanto, o sea, porque como es una tela de punto y una tela que cede, ¿sí? Por eso se acorta el tiro. Uy, ¿a qué toqué? Esperen que no sé qué toqué. ¿Dónde está cancelar? Iba a poner imprimir algo. Después, por ejemplo, esto, si ustedes lo quieren más chupín, lo hacen más chupín, o como por ejemplo, tiene el doblez, nosotros le hacemos el doblez, ahí se le puede pasar un elástico para que quede con el elastiquito. Si van a poner un rib, es exactamente lo mismo que con la parte superior. Lo que van a tener que hacer es restar lo que le van a poner de rib para que no les quede muy largo. ¿Sí? Si ustedes no quieren que les quede largo, largo. Se toman con todas las medidas, se toman justas. Preferentemente sin ropa o en ropa interior. ¿Sí? Después, si nosotros queremos que sea más holgado, menos holgado, eso se hace después. Pero el molde se hace con la ropa bien ajustada, porque el molde base, eso que hicimos nosotros en un principio,
es como si fuera una segunda piel. Va bien todo puesto, ¿sí? Es como si estuviese bien ajustado al cuerpo. ¿Cómo se llama? La aguja es pasacintas. Una aguja pasacinta. El RIB se vende por metro. O sea, por metro. O por, o sea, si nosotros queremos 15 centímetros, te venden 15 centímetros de RIB. No es muy económico. Últimamente el RIB no es lo más económico. ¿Sí? Y hay que ver, por rollo, no, rollo, no, se vende por metro. Podés llegar a conseguir en Casablanca, vendían por paquetitos de RIB, pero era un RIB horrible. Sí, también. Yo he comprado paquetitos, pero es horrible el RIB de Casablanca. Eso es una, y otra es conseguir el RIB que vaya justo con el color del pantalón o de lo que vos tenés. Por lo general, la mayoría de las personas que compran jogging y van a poner RIB, compran el jogging y el RIB en la misma casa, porque el que tiene frisa, por lo general la frisa viene con el RIB del mismo color o de la misma tonalidad. Entonces tratan de mantener eso. Para una persona con panza, a ver. Igual ahora lo vamos a ver en el molde de jean. Yo me hice un jean antes de irme, que ese me ven y me dicen, te queda grande. No, está grande a propósito. Necesitaba que el jean me quedara bien holgado. Me iba de viaje y necesitaba algo que me quedara bien. Multitelas, exacto. Si no, es que por lo general, la vez que compré RIB fue ahí el multitelas, pues ellos te venden la frisa y el RIB que va justo a tono. Igual esto después, si quieren, se los escaneo, les escaneo este pedacito para que lo tengan, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tienen panza, lo que se hace, por ejemplo, en como es más o menos como ¿sí? En un jean, o en un pantalón, si tienen panza, esto va derecho. ¿Sí? Tanto en la espalda como en el delantero. Va bien derechito. No se reduce. Sí, igual se puede comprar el RIB sin la frisa, sí, sí. El RIB sin la frisa y la frisa sin el RIB. Se puede comprar cualquiera de los dos, o sea, no necesariamente tenés que comprar los dos juntos, pero a lo que voy era que si vos querés tener el RIB del mismo color o el mismo tono de lo que vos tenés de la frisa, tenés que comprarlo en el mismo lugar. No, yo tengo para hacerme camperas, camisas, y están ahí esperando, matándose de risa porque no tengo tiempo a hacérmelas. Me quiero hacer camisas, porque yo no consigo camisas para mí, camisas que me queden bien. Vos ves las nenas, me ha pasado ¿cómo podés mantener la nena así? Se le rompió el cierre. Rompió el cierre. Tenés las máquinas, todo y no le cambias el cierre. Casa de reloj, cuchillo de palo, tal cual. Hay varias modificaciones que yo después se las voy a pasar, o cuando hagamos el pantalón les voy a mostrar cuáles son las modificaciones, ¿sí? El tiro delantero tiene... Es que sí, o sea, para invierno a mí me gusta mucho la lanilla. La lanilla en camisetas y ese tipo de cosas es lo más calentito para invierno. Visten, quedan bárbaras. Yo tenía, bueno, ahí la tengo, que es una camperita de lanilla que me he hecho, que encima es facilísima de armar.
Pero nada, no he hecho más que, no me he hecho más que eso, tengo la tela ahí para hacerme 2 camperas más en diferentes colores. Una le tengo que poner, la tengo que terminar y siguen, están cagadas de risa ahí, no la hago. Creo que estamos todos iguales y a esta altura del año ninguna, no vamos ni para atrás ni para adelante. Bien. Cuando ustedes agreguen, ¿sí?, estos 2 centímetros, tengan en cuenta, ¿sí?, que si yo agrego 2 y agrego 2, tienen que seguir una línea, y que esto de esta altura, o desde acá, ¿sí?, hacia abajo, tienen que tener la mismo largo. ¿Sí? Tengan cuidado más que nada con este, porque este va en línea recta casi. Pero en este, que tiene apenas una pequeña curva, tengan ojo, porque se puede ir más hacia arriba, y cuando, por ejemplo, yo coso de arriba hacia abajo el pantalón, cuando lo coso de arriba hacia abajo de un lado y del otro, puede ser que abajo la botamanga me falte o me sobre, o me falta de un lado o me sobra del otro, depende de cómo lo miremos. Eso puede ser que al subir, ¿sí?, se nos haya pifiado un poquitito, entonces revisar eso antes, ¿sí?, antes de llevarlo a la tela y antes de cortar. Consejo para coser jean o pantalón. En sí, casi todos los pantalones, lo ideal es coser desde el tiro hacia abajo, de un lado, y desde el tiro hacia abajo del otro lado. Porque muchas veces cuando cosemos desde abajo hacia arriba, desde hasta el tiro, y de un tiro hacia abajo del otro lado, a veces o se nos corre la tela, o nos hace algún defecto, y el principal defecto que puede llegar a pasar con eso es que se nos voltee la botamanga. No sé si les ha pasado alguna de armar un pantalón y que la botamanga haga así, se dé vuelta, se gire. Si les pasa eso, hay 2 opciones. Si no lo pueden corregir haciendo esto que les digo yo, desde el centro del tiro hacia abajo para cada lado, si no se puede corregir es porque está mal cortada, no está cortado al hilo. Los pantalones tienen que tener mucho cuidado porque tienen que estar sí o sí cortado al hilo. ¿Cómo se corta el hilo? Yo tengo la base, ¿sí?, tengo tela doble acá. Pongo el molde del pantalón y tengo lo que es el sentido de hilo. Yo tengo que medir que de acá a acá tengo que tener la misma medida que de acá a acá, la misma distancia. En un pantalón, ustedes lo van a poner y van a decir, pero está derecho. Si toman las medidas, puede ser que no esté derecho. ¿Por qué? Porque como tiene curvas y tiene un doblez acá arriba, nosotros perdemos la noción de si está derecho o no. No tenemos líneas rectas, directas. Entonces, la mejor manera de saber si la prenda está al hilo es tomando desde lo que nosotros marcamos de sentido de hilo hacia el doblez o hacia el borde de la tela, eso es indistinto. Pero lo que tengo que hacer es que si yo tomo esta medida de acá a acá, abajo tiene que ser exactamente la misma medida. Entonces, de esa manera yo corroboro que está al hilo. ¿Y si no está igual, que doy vuelta a la tela? No, tenés que mover el molde. ¿Y para cómo lo moves? Moves el molde. La tela la dejas, o sea, la tela la pones en la lo pones así. Así. Apenas lo como corres, acostado. o sea, lo corres apenas un poquitito. Te tiene que dar la misma medida si yo tengo. ¿No es una cuestión de la tela? No. ¿Eso cortar al hilo? A cortar el hilo es. Acá tenés los orillos, ¿sí? Y este es el doblez. Para acá, eso es acortar al hilo. Si yo corto de acá a acá, estoy cortando contra hilo. ¿Sí? El orillo siempre te va a decir que si vos vas de arriba hacia abajo, ese es el sentido de la tela, ese es el orillo. Ese es el sentido del hilo. ¿Que es eso como a veces que hay como blanquito? O blanquito, como que no tiene exacto. color o... Que tiene puntitos, vos lo vas a ver que tiene como puntitos en el sí, costado. sí. Esos puntitos que vos ves en el costado son
¿cómo te puedo decir? Son como unos ganchitos que van arrastrando el rollo de la tela. Eso sí lo entendí, no, Sonia, con vos me parece que te voy a agarrar en privado a vos sola, mira. Claro, y esos puntitos tienen que estar así vertical. En forma vertical, exacto. Ah, ok. Cuando ustedes tienen una tela plana, porque vamos a hablar sobre telas planas, ¿sí? Igual lo mismo Sí, que el sí. jogging. El jogging, si vos vas a ver en un costadito, tiene. A ver, acá tengo un pedazo. Creo que este es tubular. Por ejemplo, si es tubular, el costado, o sea, el costado, uno de los costados, es el que te marca el sentido del hilo. Si yo tengo algo que está cerrado, que es tubular es que está cerrado, no está cortado en ningún lado. Sí, Los costados, ¿sí? Si yo tengo cortado acá arriba que está abierto. Lo que está cerrado en los costados es lo que me indica que la tela tiene que ir así, no así. bien. Tiene que ir en forma vertical, no en forma horizontal. En la tela, por ejemplo, vos te vas a dar cuenta que tiene como espiguitas adelante. Esas espiguitas tienen que estar en forma vertical. La tela tubular sí es tubular. ¿Y ves? Es tubular. Y yo te muestro acá, tanto de un lado como del otro, está cerrado. Claro. Entonces yo utilizo estos bordes para saber dónde voy a tener que ponerlo. O sea, yo lo pongo así, en forma vertical. Y ahí lo cortás. Exacto. Pongo el molde. Miren que lo veo, a ver si lo puedo poner ahí. Pongo en vertical. Yo pongo el molde acá. Por ejemplo, supónganse que este es el molde. Lo que hago es medir desde acá hacia la orilla cuánto mide. Por ejemplo, yo esto supongo que lo tengo acá. Si de acá a acá mide 25, de acá a acá me va a medir 30 porque está torcido. Entonces, ¿qué hago? Bien, bien, Muevo bien. el molde para que de acá arriba me dé 25 y de acá abajo, abajo me dé 25. Por eso es que hay que marcar. Ahora les cuento cómo pueden saber más o menos cuál es el hilo. Por eso es importante marcar en el molde el sentido del hilo. El sentido del hilo es, cuando ustedes hacen el rectángulo, antes de cortar el molde base y todo lo demás, es marcar el centro del molde, de arriba hacia abajo. Entonces ustedes saben que ese es el centro y a partir de ahí esa es la línea, es una línea recta. Por más que el molde vaya hacia un costado o hacia el otro, esta línea que está en el centro es recta. Entonces ustedes van a tener que tomar desde esta punta hacia el orillo y de esta punta hacia el otro orillo para que eso me quede bien, bien derechito y bien ubicado en la tela. Si eso se tuerce, y más que nada en cualquier tipo de pantalón, se te tuerce la pata. O sea, directamente se te empieza a venir o el fondo, la parte de atrás hacia adelante, o la parte de adelante hacia atrás. O sea, se vira, se da vuelta. Y ahí ya no, yo vi uno que le había quedado así, ahí ya no tenés arreglo, ¿no? Mira, la otra vez me pasó con una de las chicas, que no sé si está ahora acá en el grupo, que habíamos tenido ese problema. Le digo, ¿lo cortaste? Sí, me dice, lo corté el hilo. Lo cosió, lo que hicimos fue, le digo, bueno, intentá coser desde el centro hacia abajo, del centro hacia abajo, y ahí lo solucionamos. Tienen que fijarse, porque por ahí muchas veces al coserlo puedes generar eso, y si lo cosemos de manera diferente lo podemos solucionar. Si no, ya es más complicado ver cuál es el sentido del hilo ya en una prenda armada, ¿sí? Ahí ya está medio complicado ver cuál es el sentido del hilo y cuál es el hilo de esa prenda. Igual el pantalón se cose de abajo hacia el tiro, ¿no? No, O del lo cosés tiro en hacia cualquier... abajo. O sea, es desde el tiro hacia abajo en un costado y desde el tiro hacia abajo del otro costado. Ah, bien. Pero siempre empezás por el tiro. Siempre por el tiro. O sea, lo ideal es empezar desde el tiro hacia abajo, del tiro hacia abajo. Y en jogging principalmente, porque si vos haces de acá a acá y por ahí alguna de las dos piernas se te empieza a virar. Entonces,
Lo ideal es desde el tiro hacia abajo y desde el tiro hacia abajo desde el otro lado. O sea, de la otra manera, empezar de abajo, pasar al tiro y hacia el otro lado, es más rápido, porque por ahí es más rápido, pero no es tan... Sofía... esperen que alguien me habían preguntado. Estoy tratando de hacer una captura de pantalla, me olvidé. María, yo lo veo como si fuera una pared. ¿Viste cuando los albañiles hacen una pared que Exacto. tienen que nivelar? Exacto. Entonces, si yo hago una pared y no lo nivelo, me va a salir torcida. Y yo para poner una puerta tengo que nivelar, tengo que poner el nivel. En este Exacto. caso, el molde sería el nivel para que la puerta quede bien colocada en Exactamente. una pared. Yo lo veo así. Exactamente, es así, tal cual. Como una pared. La tela sería como una pared y yo tengo que colocar la puerta. Exacto, vos tenés que la puerta tiene que estar nivelada. Nivelada, Ponele que porque sea si no una me puerta sale... con curvas. Claro, claro. Pero bueno, tiene que estar nivelado para que me quede bien. Si no, la puerta va a estar torcida. Exacto. Después no puedo ni abrir ni cerrar. Exactamente, así es así. Bien, después Sonia me preguntaba cómo sabemos, por ejemplo, tenemos una tela cortada, cómo saber cuál es el orillo o cuál es el sentido del hilo. Tenemos por ahí el orillo cortado y no sabemos cómo es el sentido. O sea, yo, por ejemplo, ahí está bien derechito, ¿ven? Fíjense, acá no tengo ninguna curva. O sea, cuando yo doblo la tela a la mitad, acá no se genera ninguna curva. Si yo no lo tengo al sentido del hilo, ahí ven que se empieza a generar una curva. Si lo tengo bien ahí es donde está derechito. Entonces vamos a tomar como referencia el costado. Pero para saber que los dos están al hilo, lo que tenemos que hacer es lograr que esto quede bien así. Fíjense que acá yo tengo sobrante de acá arriba, ¿sí? Que me queda más arriba. Si nosotros, por ejemplo, cortamos una tela y tenemos derecho acá arriba o sea que está bien derechito. Muchas veces pasa que nosotros queremos juntar esas cosas dos derechas arriba, pero si las juntamos, ¿ven? Nos hace este efecto. Está torcido. No podemos juntar esas líneas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la tela, cuando yo la pongo, me quede bien parejita y bien caída hacia abajo. Eso significa que ese es el sentido del hilo. Sí, depende de qué tela, por eso, o sea, ahora iba a ir a eso también, les iba a explicar eso. Dependiendo de las telas, hay algunas telas que vos podés tomar un hilito, por ejemplo, a ver, creo que yo tengo uno. ¿Ven? Si yo tomo un hilo, esta es una batista, por eso se puede. Pero hay algunas telas que se puede, otras que no. Tomo un hilito. Ven, y acá me marca, no sé si se ve. Tengo acá y acá los dos sentidos de hilo. Se tira de un hilo y eso empieza a correr por la tela y ahí tenemos bien el sentido. Pero depende, ¿sí, chicas? Depende depende de la tela. Hay algunas telas que es más fácil encontrarlo y otras es un poquito más difícil sacarlo y nos quedamos ahí en la mitad. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí, perfecto. Las rayas de los costados me quedan del otro lado, los comprados. Y muchas veces
pantalones que por ahí a veces compramos, con los comprados, es que cuando empiezan a poner las camadas, porque ellos no cortan de a uno, cortan de a muchos, entonces muchas veces puede llegar a perder un poco el hilo, y ahí es bueno donde hay algunos que salen con una fallita, que por ahí en el momento no se ven, pero cuando los lavaste hicieron truc. O otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando vayan a trabajar con jogging o con frisa, o telas de algodón, que las telas de algodón se achican. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pantalón desde la altura de la cintura, ay, ya te digo, espérate, 5 centímetros hacia abajo, pará. Sí, 5 centímetros más o menos hacia abajo. Sí, 5. Cuando hagan el bolsillo, tengan en cuenta, hay que lavar las telas de algodón. En lo posible, si van a hacer una sola cosa y es para ustedes, sí. Si van a hacer algo para otra persona, tener en cuenta de que agregarle 3 o 4 centímetros, es preferible que les quede largo, pero agregarle unos 4 centímetros más, y si le dicen, pero me quedó muy largo, lavalo y después avísame. Porque es así, o sea, la mayoría de las telas de algodón se achican, toman, ¿sí? Y toman por lo general de largo. Ya a mí me ha pasado con los pantalones de mis nenas, o sea, es ir comprarle los pantalones, le quedan bien, y después le quedan capri. Digo, o creció ella o se achicaron los pantalones, lo más que seguro se achicaron todos los pantalones. Entonces, aprendí con el tiempo de comprarle pantalones que le queden largos, porque yo sé que cuando los lavo le va a quedar bien. Pero sí, eso principalmente con lo que es telas de jogging, lo mismo para buzos, sí, o sea, no es solamente para pantalón, para buzos. Si van a hacer no sé, tiene 60 centímetros de largo y agréguenle 62, 63 centímetros, por si cuando se lave, esos 3 centímetros a veces en lo que es en un largo de una prenda se nota mucho. Si no quieren lavar toda la tela, lo que pueden hacer es recortar 10 centímetros, lavarlo, secarlo, hacer el mismo procedimiento que harían o sea, lo pongo en el lavarropas, lo centrifugo y lo cuelgo. Una vez yo corto 10 por 10. Una vez que lo tengo, lo que hago es ver cuánto se achicó de ancho y cuánto se achicó de alto. Si se achicó 1 centímetro y 1 centímetro, tengo que achicar al molde, agregar al molde un 10% más. Si yo tengo 1,10 m, tengo que agregar un centímetro. 1 centímetro más al largo. ¿Sí? Sí, no saqué mal la cuenta, chicas. Eso. Ahí ya les dije, hoy no se fíen de mis cuentas. Sé que es un 10% más, pero no se fíen de mi cuenta, que ahí me quedé pensando, pero sacarla así de la nada no. Pero más o menos tienen que tener en cuenta eso. Es un 10%, ¿sí? Si se achicó 1 centímetro es un 10%. Si se achicó 2 centímetros es un 20% que hay que agregarle, ¿sí? En el largo. Entonces, bueno, de esa manera nosotros podemos, o sea, compensar ese achique después del lavado. Y si no, directamente lavar la prenda y ya después cortarlo ya con la prenda. O sea, cortar con la tela lavada. Pero por lo general, si van a hacer ropa hacia afuera, la prenda no se lava. Sí, o sea, se hace todo, pero no se hace el lavado de la prenda. Entonces, ahí es donde se ven después, donde se ven los problemas. ¿Alguna otra duda? No, yo igual tengo una duda que nada que ver con esto.
Decime. ¿Cómo sacas una circunferencia grande? Ponele, viste, como las lonas que hay ahora redondas. ¿Con qué Sí. lo haces? ¿A ojo? A ver, depende, por O ejemplo, si ponele vos para hacer un puff redondo. Bueno, para hacer un puff redondo, de última, lo haces con la goma espuma. ponele, vos tenés que saber cuánto tiene, por ejemplo, de diámetro. Sí, o sea, igual. Sí, o lo puedes dividir en 4, puedes agarrar un papel, depende de qué tan grande, si no lo podés dividir en 4. Agarrás la tela, la dividís en 4. Ah, como la tarta, como haces cuando haces una tarta. El papel Exacto, la manteca. dividís en 4. Bueno, ponele que esto yo lo tengo acá, ¿no? Sí, lo divido en 4. Yo, por ejemplo, quiero que esto me quede de, el total, ¿sí? Me quede de 1 metro. Entonces, de acá hacia acá tiene que medir 50 centímetros. Sí, en Lo la que yo mitad. tengo que ir es tomando 50, 50, 50, 50, 50, 50. Perdón. 50, 50, o sea, los voy marcando y después lo corto. O sea, si por ejemplo yo tengo el cuadradito de la tela, ¿no? Lo que hago es Sí. marcar 50 centímetros hacia acá y 50 centímetros hacia abajo. Bien. Espera que estoy. Y ahora lo que hago desde el centro, ¿sí? Porque acá tengo los dobleces todos de las telas. O sea, tengo la tela en 4 y tengo los dobleces. Esta parte va hacia Sí. abajo. Yo desde el centro del doblez marqué 50, marqué 50, marqué 50, marqué 50 Ah, ok. Y ahí después uno y me va a dar. y unís y ya te da 1/4 de la circunferencia. Cuando la abrís, te va a quedar, si vos querés una lonita de 1 metro de circunferencia, porque vos hiciste desde el centro hacia acá 50 y del centro hacia acá 50, te queda 1 metro. Bien. Matemáticas igual, creo que yo me las llevaba igual. Era chupamedia, si no, Matemáticas me llevé el primer año, después los demás años zafé, pero muy mala para las matemáticas, muy mala para los números, chicas. Igualmente, eso mismo que acabamos de ver se puede hacer para las faldas plato. ¿Sí? La falda plato, o sea, la falda que tiene exactamente, así se hace la pollera campana plato. La pollera que está bien, o sea, cuando uno gira queda bien amplia y que tiene muy buena Ah, caída, la haces así. la haces así. Lo único que, por ejemplo, en el rectángulo, vos lo que tenés que hacer es tomar el cuarto contorno de cintura. Ya lo dividís en 4. Lo divido en 4, marco desde el centro hacia acá el cuarto de contorno de cintura. ¿Sí? Y desde acá hacia abajo marco el largo. Y ahí ya tengo dibujado solamente en 1/4 la falda completa. Si yo quiero media campana, es hacia acá, o sea, tendría a la mitad nada más. Pero en vez de dividirlo en 4, tengo que dividir la cintura en 2. Si yo quiero solamente que sea media campana. Si quiero que sea media campana, la cintura la tengo que dividir en 2, no en 4, porque yo en este rectángulo, en esto, por ejemplo, supongan que esta es la mitad y la mitad. Yo tengo media campana acá. Acá me tiene que entrar toda la cintura.
Si yo solamente le agrego un cuarto acá y un cuarto acá, me falta el otro cuarto de cada lado. Entonces, si es sola media campana, lo que tengo que hacer es agregarle, acá es media cintura acá, ¿sí? Y después acá sí el largo. Entonces esto se uniría acá, por estos costados. La falda campana a veces no tiene, la falda campana a veces no tiene costura y otras veces sí, depende del tipo de tela. Si vos estás haciendo una falda campana con alguna tela elastizada, no hace falta que le hagas costura. ¿Sí? Pueden aprovechar que la falda se elastiza y que le ponen una cintura elastizada también, entonces no hace falta que le pongan que le hagan una costura atrás, para ponerle un cierre o lo que sea, porque muchas, o sea, si yo hago, por ejemplo, una pollera, una falda plato, ¿sí? Que es bien, tiene mucha caída, voy a tener que ponerle un cierre, aunque sea o atrás o en el costado, pero tengo que ponerle un cierre para poder ponérmela. Porque si yo me lo pongo a la cintura no va a subir. O sea, no me va a pasar por arriba, no me va a pasar por abajo. O sea, no, excepto que no tengan, o sea, la cintura sea exactamente igual que la cadera, el mismo tamaño que la cadera. Pero si no le hacen una abertura y es una falda que no tiene una pollera, que la tela no tiene elasticidad, van a tener que hacerle alguna abertura para poder después cerrarla. Y ajustarla y acomodarla a la que quede la cintura y no se nos caiga y quedemos en tarlipes en cualquier lado. Igual con este tipo de polleras, si nos agarra un vientito en la costa, terminamos con la falda de sombrero. Eso es lo que tiene de malo estas polleras, porque se levantan, o sea, un viento y hacen así, ¡uh! Y quedamos en bola. Más de uno contento, pero ese No es tipo la de idea. polleras se levantan muy fácil. Tipo Marilyn, peor. Claro. Bueno, pero no tendríamos la gracia de Marilyn nosotros. Yo no tendría, o sea, si me pasara a mí la gracia de Marilyn, no la tendría. De tantos malotazos por ahí me terminaría cayendo, con tal de no bajarme la falda. Imagínense un vientito en la costa, porque Marilyn estaba parada sobre un coso de que largaba viento. Imagínense nosotras en la costa. Un vientito de esos días ventosos en la costa marplatense. Que agarran esas Hoy ráfagas. podría ser ese día, porque la verdad que era un viento terrible. Podría ser uno de esos días, exactamente. No, obvio, shortcito. No, igual yo uso shortcito porque no sirvo para usar polleras sin short. Pero tipo pareo no, el pareo no es esa. El pareo es un rectángulo de tela con una cintita acá y otra cintita acá, que lo que haces es enroscarte en la tela y hacerle un nudo, ese es el pareo. No, del pareo no necesita tanta tela. La pollera pantalón. Depende de qué tipo de pollera pantalón. Hay un tipo de pantalón que se hace, solamente tiene la costura de la entrepierna. Es ahí, tiene la costura de la entrepierna ahí y ahí. Es un pantalón donde se une desde la cintura, o sea, uno se une la cintura hacia adelante, ¿sí? Y la cintura hacia atrás. O sea, le hice así, pero yo me lo he querido hacer y nunca me salió. Nunca me salió porque también, para mí yo necesito mucha tela. Pero la pollera pantalón tendría que fijarme qué tipo de pollera pantalón. Porque por ahí tenés la pollera pantalón de tenis, que es un shortcito abajo y la pollera arriba, ¿sí?
tenés el shortcito y la pollera arriba con una cinturita. Esa sería una pollera pantalón, porque tenés el pantaloncito abajo y el short. Si no, también tenés el que es como si fuera un short, o sea, se ve el shortcito de la parte de atrás y adelante tenés una tapita, que es como una pollerita. Al base de falda le mandás el tiro en el centro, pero con más amplitud. Para hacer la pollera pantalón. Estoy leyendo el comentario de Paula. Ah, miren. Sí, o el pantalón, sí, también. Sí, cuanto más amplitud le des, o sea, te va a quedar con un pantalón. Fíjense si no vino el abuelo. Es el chiripá, no me salía. Es el chiripá, el pantalón chiripá. Son re prácticos porque son fáciles de... Vamos todas, Sofía. Es como el que de atrás queda como un palazo. Si queda como palazo, quedan divinos. Quedan divinos. Igual yo les digo, yo me quise hacer uno, pero... sí, sí, bueno, eso sí, se le engancha una tirita y quedaron, ahí sí quedaron en bolainas de nada. O lo sujetan bien, o lo hacen un buen nudo, o quedan, sí. Lo que pasa es que digo, a mí no me queda bien, pero como pantalones bárbaro. Si quieren después para la próxima busco algún modelito para que lo vean y lo tengan, que ya les digo, es súper, súper fácil de hacer. Fácil de hacer y fácil de hacer el molde. Sí, se abren los costados. No, para el chiripá es un molde diferente, ¿eh? Para el chiripá es un molde diferente. Yo después se los voy a mostrar. El chiripá más o menos quedaría, el molde del chiripá es algo así. O sea, acá tenemos el tiro delantero y el tiro trasero. Haces el base y de ahí la transformación. Ah, buenísimo, gracias, Paula. ¿Qué es lo que no te sale? A ver, para que no me... Gabriela, ¿qué es lo que no te sale? Haces el base y te queda chico. El base te va a quedar chico porque el base te va a quedar ajustado. ¿Sí? O sea, el pantalón base te queda para bien ajustado. Vos fíjate que en este yo le estoy dando una amplitud de 1 centímetro hacia afuera. Vos podés darle una amplitud de 2 centímetros si querés. Pero si yo le doy 1 centímetro hacia afuera, en el delantero serían 2 y en el trasero serían otros 2. Ya le estoy dando 4 centímetros de holgadura. No se toman las medidas o con holgadura. Lo que podés hacer, mira, lo más fácil es agarrás, por ejemplo, el contorno de cadera, tu contorno de cadera, te lo medís y buscás en la tabla de talles. Cuando ustedes están perdidas en eso, lo conveniente es, hasta que empiecen a tomarle la mano, es agarrar la tabla de talles, ¿sí? Y en la tabla de talles buscar dónde está, cuál es el que más se acerca a su
a su talle. Igual al talle, por ejemplo, al contorno de cadera agregale, si querés, 4 centímetros, y ahí ya vas a tener una holgadura. ¿Sí? O sea, tu contorno de cadera base, ya le agregás 4 centímetros, y haces el molde. Cuando hagas este, le vas a agregar 4 centímetros más, así que ahí sí te va a quedar un pantalón de jogging bastante holgado. Si ustedes quieren que les quede el pantalón de jogging más ajustado, no le ponen, o sea, no agregan ese centímetro. Tengan en cuenta que la tela de jogging es elastizada, es una tela de punto, así que elastiza también y se ajusta y se acomoda al cuerpo. Pero eso depende. ¿Qué tan ajustadas quieran estar? ¿Sí? Bueno, salvo la Silver, ¿no? Silver se llama la tela esa que es decir, ¿eh? Sí. Silver Esa es no uno es. y Ciré es otro, o sea, pero son parecidos. Ah, bueno, pero son parecidas. Eso no es elastizado. No, eso no. Eso es como súper, no podés nada, ni engordar Esa ni es un una gramo. tela plana, ¿no? Tela plana. No es tela, es un sintético, pero es plano, o sea, no. ¿Qué cosa tiene que darle? ¿A ¿Qué los de pasó, Ciré? Sofía? Ah, Silver. Sofi, en la cocina, fíjate. En el comedor, cerca de la mesa, las vi ahí. Perdón, chicas. Sí, el silver es horrible para trabajar. ¿qué, dos más de tus medidas, decís? Sí. Margen de ¿De cada costura. lado o de un solo lado? Margen de costura, o sea, si por ejemplo vos tenés Ah, de margen de costura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el silver se deshilacha. claro. Entonces, el silver no es una tela que ustedes puedan trabajar muy al borde, al límite. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, pues se les deshilacha de nada. ¿La encontraste? Yo, mis hijas. Tengo una en una crisis. La otra está en... La voy a matar. Tampoco se puede coser con overlock, hay que hacerlo con recta, sí. A mí me encanta esa tela para hacer buzos o joggings. Pantalón, lo que pasa es que con el pantalón corres el riesgo que si les queda muy ajustado donde se agacharon, Se te zafa. se les abre la costura. ¿Sabes para qué? A mí me Igual, resultó a ver, no es súper lo mismo silver que ciré. Para pantalón, el ciré, yo me acuerdo en la época del 91, cuando nevó, nosotras, mi papá nos había comprado unos conjuntitos de ciré. Pero es parecido al silver, pero el ciré es como un poquito más blandito. Pero es igual, o sea, donde te agachás un poco, o te queda muy ajustado, lo reventaste. Bueno, yo en ese momento estaba chocha porque era la moda el ciré, pero ya ahora no, ni en pedo me pongo eso. Ni loca. Pero bueno, en su momento sí. Sí, a mí me gusta. Yo usé mucho eso, Que viene el mi hijo abuelo. usó mucho cuando aprendió a gatear. ¿Para qué? Porque cuando aprendió a gatear, Sí. le había comprado unos tipo con un forro súper grueso. Y ¿sabes qué? Se lo sacaba, le pasaba un trapo y lo usaba solo para eso. Me resultó súper práctico. No, pero a ver, Y no me para arruinó chicos tantos es una pantalones. cosa. O sea, si vos lo haces para chicos, o sea, para chicos en ese sentido, el silver se usa mucho para los que son los pintorcitos del jardín. ¿Sí? El delantal, el pintorcito del jardín. Yo me acuerdo que la mía era, yo les entregaba el pintorcito en marzo. En junio me daban el pintorcito antes de las vacaciones de invierno. El pintorcito estaba parado, solo lleno de pintura, o sea, vos lo ponías así, quedaba así durito. Lo ponías en el lavarropas, lo sacabas del lavarropa y el pintor estaba impecable. Todavía tengo el pintorcito. El pintorcito impecable.
es para eso, o sea, sí, para ese tipo de cosas sí, pero para adultos ya no tanto, porque para adultos es como que vas caminando y se sienta el roce ese del silver, ese, el ruido ese como que no. Y si no, hay otra tela parecida a esa también. Que no sé, no es de nieve, no es tan brillosa como el ciré. Ni el ciré ni el silver. Tracker, microfibra puede ser. No, es un poco más gruesa. Entonces, primero tiene un pantalón que compró en una feria. Es hermoso, la verdad, ese pantalón. Creo que es de fila, algo así. Pero voy a decir que me pase. La de malla de varón es microfibra. Exacto. Igual se pueden hacer unas cosas con la microfibra, chicas. A ver. Yo no sé si lo tengo acá. Ay, pero ¿no te resulta súper difícil coserla? No, ¿saben qué? Hice un vestido. Ahora se los voy a mostrar, por eso quería ver si lo tengo acá. Yo hice un vestido con esa tela. Con microfibra. A ver si, no me acuerdo si lo tengo acá. No, acá no. Es un... si yo no digo que es microfibra, no, ustedes no se dan cuenta. Tarjeta del celular, pero no. Esperen que la tengo que buscar, denme un segundo. Esto es todo un poquito de todas las cosas que he hecho. ¿Cuándo no, Sonia? ¿Cuándo no? Bueno, esta es parte, miren, esto es microfibra. ¿Ven? Eso es microfibra. Pero eso también se deshilacha mucho, ¿o no? No sé si la he hecho mucho. Igual esta era una microfibra muy buena. Convengamos que era una microfibra buena. Supuestamente este iba a ser el vestido de la tual de mi vestido, o sea, el vestido que yo iba a hacer de muestra, y terminó siendo el vestido original, el que presenté en la muestra de fin de año. ¿Dónde está? Pues yo lo tenía guardado dentro de esta carpeta. Está la imagen del vestido. Ahí está, y lo pasé de la ropa. A ver. Ah, sí, súper lindo. Y es microfibra, o sea, la que, vos decís, bueno, microfibra uno automáticamente lo asocia a Cortina. malla, a la tela de la malla de hombre. Pero tiene una caída, no saben la caída que tiene. Lo único que es una porquería porque continúa, así se ve arrugado, y miren que lo había planchado antes de salir, pero no, seguía arrugado, no había forma de sacarle las arrugas. A ver si, bueno, eso es la puntilla que le había hecho. Y este es otro tipo de vestido. Ven.
Eso es crepe satén y raso de novia adentro, está forrado con raso de novia. Y esto es microfibra. La tela es una tela que me habían dado de unos recortes de una casa que hacen mallas y todo eso, y me habían dado unos recortes de tela y me había quedado el recorte, entonces digo, bueno, hago la toal con esto. Y cuando muestro, le digo a mi profesora, mira, esto, lo que yo quiero hacer va a quedar así. Y me dice, ¿por qué no lo haces con esa tela? Pues me faltan 15 centímetros. Le digo, para llegar al piso, porque tenía que llegar al piso. Me digo, me faltan 15 centímetros. No sé, me dice, ¿de dónde los vas a sacar o qué le vas a inventar? Pero el vestido lo haces con esa tela. Así que, o sea, dentro de todo no gasté, porque si no iba a gastar, el vestido es una campana, ¿sí? Es una falda campana bastante amplia, entonces, nada, llevaba bastante tela. Así que tuve que hacer con la máquina de bordar, esa puntilla la hice yo, que son 7 metros de puntilla, hecho con la máquina de bordar. Pero ya les digo, hay que ingeniárselas, cuando no hay con qué, hay que ingeniárselas porque no conseguía, ¿sí? No conseguía la puntilla de ese color. Entonces digo, bueno, listo, la genero yo, tengo las cosas para generarla, la generé yo. Pero el vestido quedó divino y todo el mundo que lo ve queda encantado con el vestido y no era mi primera opción, ¿sí? Entonces, ya le digo, muchas veces hay muchas telas que uno dice, bueno, no, pero con esta tela es para tal cosa, hay que probar. Y que probar cómo queda, ¿sí? O sea, siempre hay que probar. Si no prueban, no van a saber si realmente funciona o no funciona. No sé, por ejemplo, hay, bueno, la bambula queda divina para pantalones, vestidos, camisas, y por ahí uno cuando piensa en bambula piensa en camisa o las babuchas, o pantalón, pero vestido de bambula quedan divinos, son frescos. La falda lleva forro, esa falda llevaba forro. Tenía un forro abajo de gasa. El vestido ese está todo forrado. O sea, lo que tiene es todo un forro, no el forro de la falda no está pegado, pero tiene todo un forro de gasa. Ese vestido más el vestido anterior, el vestido que les mostré anteriormente, está forrado. El vestido anterior no tiene cierre, se pone por arriba y ese es reversible, digo yo, porque no se ven las costuras. No hay costuras. O sea, las costuras no se ven, está todo cerrado a mano. Entonces vos lo podés poner para un lado, lo podés poner con el fondo negro hacia adentro y te queda todo el fondo blanco hacia afuera, o viceversa. Arrugas es la bambula, chicas. Sí. La bambula, bueno, tiene arrugas, o sea, eso está bueno. Y después, bueno, está la fibrona, que ahora es la que viene, seda fría. La seda fría para faldas es divina porque tiene una caída, o sea, la seda fría tiene peso. Entonces, si uno se hace una falda bastante amplia, tiene caída, o sea, tiene muy, muy buena caída. No es muy caro, o sea, no es una de las telas caras, y son fresquitas, que aunque no parezca, la seda fría es una tela fresca. Sonia, se te pega, pero bueno, depende. Sí, sos única. Yo tenía yo me hice un vestido un día con seda fría, en 2 horas me armé el vestido. Y me fui al acto de fin de año de mi hija. No. Yo cosiendo así a contrarreloj, salí con los hilitos más o menos colgando con el vestido. Al tacto es fría, comparada con la seda común que la tocas y está como tibio, mira. Y es además elastizada, porque la seda no es elastizada, la seda fría sí.
tiene rebote. Em. A Sonia le da calor, no hay forma. Bien, la próxima vamos a ver lo de cómo convertir este molde en shim, ¿sí? Moldería de trajes de baño es ideal para moldería, sí. Para hacer el molde, eso sí, el base. Pero bueno, depende. Igual se hacen trajes de baño, igual se hacen trajes de baño con cualquier cosa ya. Después, si te queda puesto o no, es otra cosa. Cuando te metes al agua te agarra una ola, ahí no hay quien te salve. De Silver. Si no te mojás. Soña, si no te mojás con Silver. Bien, acá yo les voy a dejar los moldes, o sea, tienen todo lo que es para hacer babuchas. Sí, que ya la babucha mucho no se usa, pero es cómoda también. Se puede hacer con modal. Una falda de nevacé de Silver, el nuevo neopreno. Sí, eso se te queda pegado, no te lo sacas más que neopren. No, Bueno, acá ¿a les dónde dice, venden neopren acá? ¿eh? ¿A dónde venden neopren? Jacquard Plus. No, me parece que fue. No. ¿Dónde No, sacan para plata? neopren venden para Casa Luciano. Casa Luciano, que creo que está San Lorenzo y Catamarca, me Ah, parece. Pero Casa bien. Luciano sí que tiene, la marroquinería tiene el neopren. Pero, En Todo Textil yo también compré en una ocasión. mira, ¿Dónde? En Todo Textil, Catamarca y Belgrano. Ah, sí, yo pregunté ahí, no tenían ya. Ahí yo compré, sí. Para sublimar. exacto. Bueno, es ese esperen que saco los Símil. símil Sí, textil. Símil neopren. Símil neopren, exacto, sí. Sí, ese que viste que se hacen tipo carteritas o cosas para guardar el teléfono. Ese No, que es ese es el falso o falso verdadero. bondeado, o sea, como Sí. dice Paula, el falso bondeado o el símil neopren. Pero no es neopren. Símil no. Es parecido, Ese- pero no es. Sí, ese quería yo. Es parecido, pero no es. Podés llegar a conseguir. A ver, lo vi y sé que tenía, es Adrilén, que está por acá cerca de casa, está en Matiotti y Gaboto. Pero no es barato. La No, señora pero no me iba a vende comprar barato. para mí, para hacerme cosas para mí. Esas fundas para el teléfono, que son de eso, que es símil neopren, Ujú. para la playa son ideales. Pero te conviene, a ver, entre ponerte a hacerlo y entre que vas a comprar la tela y te lo pones a hacer, te recomiendo que vayas y busques en alguna casa de sublimados Sí. para A ver si sublimar, tienen. en 39 y de Deró, creo que es más o menos. Ahí te venden la carterita, el monedero, el portacelular, todo de neopren para sublimar. O sea, está sin sublimar, pero bueno, te lo venden listo para sublimar. Te lo venden con la base blanca y te ahorras el hecho de, porque entre que te pones a comprar el cierre, el neopren y todo lo demás, se te va el costo. Sí, bueno, pero yo después le mando a todo, le hago neceser, hago 3 millones de cosas. Lo aprovechas. Sí. El neopren, sí, el neopren, como dice Paula, dice, sale medio pulmón, un riñón, más o menos, porque lo venden a precio dólar. Y sí, fíjate los trajes de neopren cuando salen. Ni idea. Una fortuna. Pero una fortuna Ni idea, posta. chicas, no, ni idea. Ni idea porque Sí. no. Cerca, yo al mar soy como las viejitas, o sea, me meto hasta las rodillas y hasta ahí llegué. Porque te da Me miedo. busco un poquito los brazos y listo, ya está, se acabó el mar.
Me da miedo, ¿Sabes sí, por qué sí, sí, te da? es una cosa. Ah. El mar tiene que estar muy planchado y tiene que hacer mucho calor para que yo me meta. No, no, le tengo miedo, o sea, no, tiene que estar muy planchado y tiene que hacer mucho calor porque no, soy horrible, me da frío, Claro, aparte no el me mar de gusta. acá es súper frío, Sí, por eso. súper. Es como inentendible. Hace demasiado frío. Bueno, chicas, las voy a dejar. Me voy a ir Bueno, a... yo te hago una consulta Sí, última. Viste que tenía que hacer un vestido de lycra, eso que les sí, pregunté, todo eso. Bueno, el vestido es con una manga, ¿entendés? Acá, con un... por Meletén. No me acuerdo. Sí, con un bretel, tiene un bretel finito acá porque es medio como de cuadrado. Yo cómo marco, es decir, cómo me doy cuenta el espacio que tengo que dejar para que le entren las tetas. Por el contorno de busto. No, pero el espacio de ancho. Y tenés que medir desde Porque, acá, o sea, porque es así, ponele, tiene solo la parte de ponerle donde van las tetas. Después abajo tiene todo como una abertura, como la panza al aire. Es como medio como bueno, pero tenés que de medir, baile, una cosa bueno, así. por eso, pero tenés que medirle desde la base del cuello hasta La debajo. altura de... Exacto. No a la altura de pero es busto, sino una medida hasta dónde estándar, lo tenés que llevar. No, pero es una medida estándar, no es de una persona. Ah, Es de busto, tiene 92, de acuerdo a la tabla. tipo Yo me saqué bandó. todas las medidas de la tabla porque era una medida X, no era una persona. Exacto, tipo bandó. Y un bandó, Claro. los bandó en su época tenían unos 20, 9,5 arriba para abajo. 9,5 para arriba y 9,2 ¿Desde la altura de busto? para abajo. O sea, sí, unos 20 centímetros más o menos. Ah, ok. Para ver, Está bien. por la cuenta que está sacando Ah, del radio de mamas. del radio de mama, sí. Claro, puede ser, sí. Bueno, eso. El radio de mama es el 10% del contorno de busto. Ah, ok, me fijo en eso Entonces, entonces. si es 10, o sea, sí, casi 20 centímetros. Buenísimo. Van a sacar Bueno, cuenta. listo. Bueno, listo, Perfecto. entonces, Muchas chicas. gracias. No, Nos de vemos nada. el viernes. Buen Nos fin de vemos. Buen fin de... semana. Chao, Adiós. chicas.